Abogado Darwin Pereira Chamba, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Buenos días, ¿cómo está usted? Gracias, Pollito. Buenos días. Un saludo a la culta audiencia. Un abrazo para todos los hermanos machaleños, para todos los hermanos orenses. Una vez más, aprovechando la oportunidad que estamos en una emisora tradicional. Esta es la primera radio a la que yo vine cuando empecé mi carrera política, dicho sea de paso. Tengo los más grandes recuerdos aquí de don Gustavo Daniel y todo, y por eso quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el pueblo orense por ese respaldo que nos ha dado y que nos sigue dando. Ya ahora, en esta segunda vicepresidencia, no solamente hubo una alegría de Darwin Pereira, sino una alegría de toda una provincia que ve un dato esperanzador en esta vicepresidencia y que estamos tratando de estar a la altura de la responsabilidad que nos ha otorgado. Así que aquí estamos, la historia nos pone acá y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Muy bien, Francisco, adelante, le escuchamos. Sí, 7 de la mañana con 10 minutos, como siempre para nosotros un placer, mi querido ingeniero y abogado Darwin Pereira, ahora segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Una asamblea que sigue en tela de duda, en la esquina la gente habla que esta asamblea hoy en día, en los casi 16 meses que lleva en funciones, todavía no llena las expectativas del electorado. La gente hoy en día se siente desanimada y estamos a puertas y a vísperas de unas nuevas elecciones, como son las seccionales. ¿Cómo siente usted esa llegada junto a la ciudadanía, si se está llenando las expectativas o no? Y ahora usted como asambleísta de la provincia del Oro, con esa segunda vicepresidencia, ¿qué puede obtener la provincia del Oro a favor, mi querido ingeniero? Buenos días. Gracias, buenos días. Sí, efectivamente la asamblea, en todos los países, los congresos, las asambleas, el poder legislativo es el más criticado, ¿no? De una u otra manera es el que más se le exige también, porque representamos a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Nosotros representamos inclusive a más ecuatorianos de los que representa el mismo presidente de la República. En consecuencia hay un nivel de exigencia mayor. Sin embargo, también hay una campaña de desprestigio hacia la asamblea orquestada desde la presidencia de la República. O sea, el presidente sale en cada entrevista y dice que la asamblea no sirve para nada. Sin embargo, vamos revisando las encuestas, no de la asamblea, sino de lo que necesita la gente. La gente reclama, por ejemplo, seguridad. El nivel de inseguridad, si la preocupación de la gente por la inseguridad es lo que está punteando las encuestas. Sin embargo, nosotros no tenemos en nuestras manos como asamblea la potestad de decirle a la policía tenga más patrulleros, tenga carros blindados, tenga más personal, otro equipo de armamento, porque mientras el policía tiene una pistola que dispara de tiro a tiro, el delincuente tiene ametralladoras que mientras el policía saca la pistola, el delincuente ha disparado 20 tiros. Así ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos esa potestad. El último presupuesto, la última cantidad de dinero que le acaban de entregar a la policía fue de $11 millones. No le alcanzan ni para las llantas. Ni para la gasolina. Ni para la gasolina. Entonces es una burla. Sin embargo, lo que no se dice es que nosotros como país, como plata nuestra, de ustedes, mía, de los que nos están escuchando, tenemos $9.000 millones en Reserva Monetaria Internacional. $9.000 millones, plata vaga, que no hace nada, absolutamente nada. ¿Sabe cuánto nos pagaron de intereses los bancos internacionales por eso el año pasado? $1 millón, $1,5 millones. Imagínese. $1,5 millones. O sea, eso están haciendo con nuestra plata. Eso es lo que hay que decirle al pueblo. La asamblea no tiene la capacidad de coger esa plata y traerla. No podemos, porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, quien maneja la política económica del país es el presidente de la República. ¿Qué otra cosa reclama el pueblo que no le puede dar la asamblea? Y que estoy seguro que si lo solucionáramos el pueblo estuviera más tranquilo. Salud. ¿Quién puede comprar medicinas? Nosotros no tenemos la plata como asamblea. Lo tiene el gobierno, ¿sí? ¿Quién se está robando la plata de las medicinas? Los gerentes de los hospitales que pone este gobierno y que ha puesto los gobiernos anteriores. Se llenan de corruptos, se llevan la plata por las aduanas. Nosotros no nombramos un solo gerente de hospital de los que se roban la plata de las medicinas. Entonces no es problema solo de leyes, no es problema de la asamblea. Pollito es abogado, usted es abogado y sabe muy bien que nosotros podemos hacer las leyes más perfectas. Pero mientras existan corruptos buscándole trampear la ley, no nos van a servir de nada llenarnos de leyes. Ecuador es uno de los países que más leyes tiene a nivel de Sudamérica. Correcto. Y ustedes lo saben como abogados. Tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos instructivos. Y no le paran bola a nada. Los corruptos van y se llevan el dinero. Hay un problema de conciencia que creen que todo se lo tiene que arreglar con leyes en la asamblea. Y claro, hay una campaña, repito, de comunicación desde la propia presidencia orquestada a desprestigiar la asamblea. Incluso el presidente ingeniero habló de asambleístas que piden favores, denunció, pero no descargó las pruebas. Ustedes, y usted recuerdo también que se lo dijo enfáticamente, demuéstrelo, muestre, diga quiénes son, diga los nombres, pero parece que tampoco se hace nada y se puede decir cualquier cosa. Vea, cuando uno tiene la frente en alto no tiene miedo a nadie. Yo le dije al presidente Lasso que el único corrupto y ladrón era él. Y lo voy a repetir siempre, porque con mi honra no se puede meter nadie, ¿sí?
Cuando él dijo que habían asambleístas corruptos y ladrones, lo conminé a que diga los nombres. Por ahí lanzó 4 o 5 nombres que acaba de retirar la carta que le mandó a la fiscal diciendo que no ha tenido pruebas. Sí, o sea, es una vergüenza para el país, Pollito, por favor, el presidente que tenemos. Eso no le puede hacer al país. Sí, es el presidente de la República. ¿Qué ejemplo le está dando al país? Es el primer Estado, debe tener el primer personero del Estado. Debe tener el comportamiento de un estadista. No se puede hacer eso. O sea, si el presidente te acusa sin pruebas, ¿qué puedes esperar mañana de la gente común? Pues estamos hablando de quien nos debe dar el ejemplo. Nos está dando un ejemplo de que sácale la mano a cualquiera, acúsalo de cualquier cosa y después retira nomás la denuncia que no ha pasado nada. Muy bien, en todo caso, son las 7 de la mañana con 15 minutos en todo el país. La Asamblea, con toda esta percepción negativa y que posibles factores usted nos menciona, hace pocos días no logró los votos o no alcanzó los votos para poder censurar a los vocales de la judicatura. ¿Qué pasó? Si ustedes hablan de que el gobierno o la judicatura responde y obedece a intereses del gobierno, ¿por qué no se lo pudo censurar a esta judicatura? A ver, no quisiera quedarme solo con la parte negativa de la Asamblea. También hay noticias positivas de la Asamblea y luego hablamos de la Judicatura. Nosotros aprobamos en esta Asamblea, no la Asamblea anterior, la subida de los sueldos de los docentes. ¿Quién no tiene un docente en su familia? ¿Quién no tiene un amigo docente? ¿Quién no fue formado por docentes? Nosotros los hemos defendido a rajatabla en esta Asamblea. Fuimos y defendimos la subida de los sueldos a la Corte Constitucional porque el presidente quiso en la Corte Constitucional tumbar la subida de los sueldos. No ha sido la Asamblea la que ha estado en contra de los docentes. Hemos sido nosotros y lo seguimos defendiendo. Y yo voy a seguir dando con los docentes porque nosotros sí le damos la cara a los docentes. Y he dicho que yo no me quedaré contento hasta el día que vea en sus roles de pago esas subidas de sueldos. Porque hasta el día de hoy le suben los sueldos. A pesar de que ya la Corte Constitucional dijo, señor presidente, tiene que pagarles. O sea, no había que esperar los 3 meses. Debía ser ipso facto. Todos sabemos. Y tú sabes, Boguito, lo que estamos aquí somos abogados. Los recursos constitucionales, aunque se los apele, no causan efecto suspensivo, por lo tanto tenía que haberle subido los sueldos. Y en ese contexto hemos subido los sueldos docentes. Le acabamos de dar a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros de este país una ley de carrera sanitaria que no tenían. Así como los profesores tienen un escalafón docente que van organizadamente subiendo concursos, etcétera, los médicos no tenían, ¿sí? Y les dimos a ellos. ¿Sí? Y en este momento, acabo de ver incluso una propaganda de la Presidencia de la República que va a aprobar la ley de carrera sanitaria, es decir, que va a ser una realidad. Esta asamblea aprobó la firma de un convenio con Estados Unidos para que los corruptos que se lleven la plata a Estados Unidos puedan compartir información, el SRI de nuestro país con el émulo, creo que se llama Hacienda allá en Estados Unidos, no recuerdo, con el SRI, pongámosle de Estados Unidos, y poder saber y hacer un rastreo de los capitales. Eso está haciendo esta asamblea. Eso no se dice, eso no se cuenta. Hoy se los cuento y puedo hacer aquí una lista extremadamente larga, pero vamos con la pregunta respecto del Consejo de la Judicatura. ¿Usted votó a favor o en contra? Yo voté en contra de que se vayan los vocales actuales del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Y voy a decir por qué. El actual Consejo de la Judicatura... Un poco contradictorio su postura asambleísta. Y lo voy a seguir diciendo, y va a seguir pareciendo contradictorio. Este Consejo de la Judicatura es un Consejo de la Judicatura de la vergüenza. Es un Consejo de la Judicatura estamos de acuerdo. Que da asco. Sí, definitivamente al ver esos audios de Juan José Morillo pidiendo que regrese Guadalupe Llori, que tanto daño le hizo a la Asamblea, ¿sí? Que tanto daño le hizo a la Asamblea, señores, yo no tengo pelo en la lengua y yo no tengo por qué defender a mucha gente que porque sea mi partido haga las cosas mal. Yo para eso no me voy a prestar y ustedes me conocen muy bien. Yo hablo las cosas claro, pelado, conciso y soy franco. ¿Por qué votó por lo tanto, en contra? Este Consejo de la Judicatura tenía que haber seguido. Sin embargo, hay que ver más allá. ¿Quién viene? ¿Acaso vamos a poder elegir nosotros o la academia o alguien va a poder elegir un nuevo Consejo de la Judicatura? Viene otro que es igual o peor que este, que se está frotando las manos exactamente para hacer lo mismo. Es decir, estamos diciendo que vamos a pasar de quien ha violado la justicia por años a otro que la siga violando por otros tantos años más. No podemos hacer eso. Por eso hemos pedido en la Asamblea, lleguemos a un acuerdo, me parece fundamental para cambiar la forma de conformación del Consejo de la Judicatura. Si no, simplemente le vamos a pasar de la mano de uno, de un amo, a la mano de otro amo. Entonces, ¿cree que no se debe votar a los vocales, sino disolver al CPCC? No tanto al CPC, sino al Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura que viene ya está nombrado. No es que se va a nombrar. Ya está nombrado, ya está listo, ya tiene nuevo dueño. Es simplemente decir, cambiemos de este dueño para dárselo a este dueño. ¿Qué gana el pueblo con eso? O sea, ¿Qué gana el pobre con eso? Seguimos en lo mismo, lo que tanto pide la gente, señor asambleísta.
que esto se termine, la corrupción en las Cortes, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir en lo mismo porque resulta que no es que va a venir un Consejo de la Judicatura nuevo. Los que vienen ya están nombrados y fueron nombrados por las mismas personas que nombraron al actual Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿de qué nos sirve eso de ahí? Pues tampoco podemos hacer darnos tanta vuelta para llegar al mismo punto. ¿Cuál es la razón de ser entonces del Consejo de Participación Ciudadana, mi querido asambleísta? Es que este Consejo, los consejos de la Judicatura se nombran con suplentes. ¿Sí? Entonces ya están los suplentes listos. Los suplentes estaban sobrándose las manos para subir. ¿Y cómo su colega Villavicencio afirma de que el correísmo quiere poner a los nuevos vocales? Este país no puede quedarse en la dicotomía de discutir entre el correísmo y el anticorreísmo, ¿no? Me parece que es una falta de respeto para los otros actores políticos que sí vemos en este país, que le hemos demostrado a este país que tenemos capacidad, que tenemos la capacidad de asumir cargos como la vicepresidencia, que tenemos la capacidad de irrumpir en los medios nacionales y decir las cosas como son. Ya usted cambió su postura de tener una visión distinta al correísmo ahora en la Asamblea, porque recordamos antes Darwin Pereira era un opositor al correísmo. De ninguna manera. De hecho, ahora no voté con el correísmo, ¿no? Ahora no he votado con el correísmo. Nosotros vamos a votar por lo que creamos que le conviene al país. Más allá del correísmo o anticorreísmo. Esto no puede ser el país definitivo. No se puede debatir, no se puede llegar al debate nacional a colocarlo entre el correísmo y anticorreísmo, que hay faltarle el respeto a muchas otras personas que también no tienen derecho a pensar distinto. Que no comparten con ninguna de las dos tesis, ¿no? Que creen que pueden haber terceras, cuartas, sería quintas una vías. discusión ya estéril, me querido asambleísta. Sería una discusión estéril pensar que solo porque es el correísmo. O sea, el correísmo no es el cuco. ¿Acaso a este país solo le robaron en el correísmo? Que no digo que no le han robado. Pero también le robaron pues antes del correísmo. En todos Sí, los a este gobiernos. país. ¿Acaso a la Corte de Justicia? ¿Acaso a la justicia no la secuestraron con tanquetas en el tiempo de Pérez Cordero? Por favor. Pues, pero usted tiene esto ha generado en Darwin Pereira y en Pachacuti una división. Por ejemplo, el asambleísta, ¿me hace acuerdo de Zamora? Salvador Quispe no ha utilizado los mejores términos a usted. Y yo no tengo por ¿Le ha qué. generado división, problemas esto? No, a mí me ha generado problemas ser correcto. El compañero Salvador Quispe, y debo decirlo compañero porque sigue siendo de Pachacuti, cometió un exabrupto con unas damas en la asamblea y hubo que sancionarlo. Y se molestó porque lo sancionamos. Yo no puedo, estoy allá pues para proteger esas cosas, hermano, por más que seas de mi partido. O sea, si yo veo que pasa eso, y si está en mis manos como miembro del CAL, sancionarlo, no puedo obviar eso. ¿Qué me hubiesen dicho los movimientos de mujeres si no lo hubiese sancionado? Correcto. Y bueno, cuando era usted miembro del CAL, ahora ya no lo es, pues, ¿no? Soy miembro del CAL porque los presidentes y vicepresidentes también somos miembros del CAL. Son directos, miembros. Sí. El señor asambleísta, 7 de la mañana con 21 minutos. La semana anterior, dentro de la asamblea, en la sesión específicamente el 794, se habló sobre el tema del agua en Machala, específicamente llevarlo a comparecer al alcalde de la ciudad. ¿Cómo va ese tema? A ver, ahí quiero empezar aclarando que este no es un tema contra Aguas Machala, especialmente contra los trabajadores de Aguas Machala. Yo trabajé en Aguas Machala y quiero empezar aclarando ese tema, ¿sí? Yo doy la cara. Porque eso lo dijo la gerente aquí en la radio. Sí. Y yo no me avergüenzo de haber trabajado en Aguas Machala. Es un trabajo como cualquier otro que pudo haber tenido un trabajo. O sea, nadie de los que trabajan en Aguas Machala tiene por qué avergonzarse. Tengo grandes amigos, hay gente ahí que se saque el aire. Hay gente que se mete en las alcantarillas, ¿sí? Hay gente que tiene que oler los olores putrefactos de las aguas servidas, ¿sí? Muchas veces sin protección. Hay gente que trabaja el día a día, que se gana su plata decentemente. Y no por eso, tiene que dejar de criticar las cosas si la empresa lo hace mal, ¿sí? Así que a mí no me vengan con el cuento de que porque yo he trabajado ahí no puedo criticar lo que están haciendo mal. Y no lo hacen mal los trabajadores, lo hacen mal quien dirige la empresa, ¿sí? No, no es una crítica contra quienes trabajan, quienes van mi salud y mi abrazo, porque los aprecio mucho, hay gente muy valiosa. Mi crítica va contra quienes dirigen empresas. O sea, ¿hay una mala administración? Los empleados no contratan. ¿Acaso un empleado tiene la capacidad de contratar los pozos? ¿Acaso Darwin Pereira tenía la capacidad de contratar los pozos? Bueno, yo nunca ni me enteré de los precios de los pozos y hasta el día de hoy el pueblo se entera Y hablando de los pozos, precios de los pozos. señor asambleísta, cuando usted estuvo dentro de Aguas Machala, EP, usted dio la cara en algunos pozos sobre el tema. Vemos el pozo en el sur. González Rubio. En el González Rubio. En ese tiempo, ¿cómo estaba la situación? Estábamos en plena pandemia. La mayoría de los pozos nosotros como empleado de Aguas Machala, nos pidieron que los socialicemos. En el González Rubio había un problema gravísimo y así lo hubo en Ursesa también, recuerdo, y en otros barrios, que el pozo se comía casi media cancha, ¿no? Y eso era un tema bastante duro de explicarle a la ciudadanía que era por el beneficio de ellos, porque en el González Rubio el agua llegaba por horas. Entonces le dijimos que era un beneficio, ¿no? Eso nos mandaron a explicar. Esa era mi tarea. Pero a mí no me mandaron a decir, ¿saben qué? El agua va a salir mala o va a salir buena. Porque eso ya le correspondía a quienes hacen los análisis respectivos. Nunca se supo, al menos en mi administración, mientras yo estuve, nunca hubieron exámenes que demostraran que el agua tenía arsénico. Los primeros exámenes demostrando que el agua tenía el doble de los niveles de arsénico permitido llegan el año pasado. Eso hay que también jugar con las fechas, ¿no?
Mientras yo estuve ahí, nunca hubieron estos exámenes. Los exámenes que hacía el laboratorio de Aguas Machala daban que el agua estaba buena. Sin embargo, cuando llega el ARSA, el año pasado, que hace los primeros exámenes, descubre que tiene el doble de arsénico. Y ojo, no hace uno, no hace dos. Lo que nos dijo el delegado del ARSA es que han hecho más de 30 exámenes, más de 30 análisis. Consecuentemente, yo no me puedo quedar callado, por más que haya trabajado en Aguas Machala. Tengo que dar la cara y tengo que decir. Sí, pero pasa por el tema moral, porque la gerenta dijo que usted trabajó allí, que en ese momento todo estaba bien. A eso más. No había análisis apunta. del agua. En ese momento no había análisis del agua. Y eso debe ver claro. Mientras yo trabajé ahí, nunca hubo un análisis del agua. Recuerden que yo salí más o menos en el 2020, o sí, 2020. Para hacer la ¿Cómo campaña. hicieron los pozos entonces asambleístas? Si es lo primero que deben contar con un Claro, análisis. son los previos. Es lo que hoy, sí, hoy los preguntamos. Es decir, siempre le mintieron a la ciudadanía. Claro. Así hay que decirlo. Porque decían que los pozos que están ubicados ahora dentro de la ciudad eran de la misma categoría de la planta que nos dieron los daneses en el cambio. Siempre le mintieron. Yo asumo, Todo fue mentira. Yo asumo que ellos sí tuvieron información real. Y no obstante, ojo con lo que dijo el ministro de Salud, porque nosotros le reclamamos al ministro de Salud. ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? Dicen que hay... Y lo que dijo el ministro de Salud fue extremadamente grave, porque la zonal de ARSA nunca le comunicó al Ministerio de Salud que ya habían detectado arsénico. La pregunta es clara. ¿Está Aguas Machala ahora purificando, potabilizando? ¿Qué está haciendo? Lo que vemos ahora es que de la información que tenemos que habrían cambiado la planta potabilizadora por una planta purificadora. Esa es la información que tenemos. Porque Y dijeron que habían obtenido los filtros y que se la habían colocado. Así es, pero de lo que nos dicen ahora es una nueva planta. Si ya no es la planta potabilizadora que había antes, sino que habrían cambiado Ahora esa planta. planta purificadora Ahora sería de una agua. planta purificadora de agua. Sin embargo, esto se va a aclarar el día que comparezcan a la asamblea. ¿Y qué ¿no? esperan ustedes de esa comparecencia? De esa comparecencia, primero que ya puedan tomar agua apta para el consumo humano nuestros hermanos de Puerto Bolívar, sea purificada o sea potabilizada. Ahora, claro, purificar el agua tiene un costo muchísimo más alto que potabilizarla. ¿A quién le cuesta? Sí, y eso le cuesta a los machaleños, a todos, a Nosotros. ustedes, a todos nosotros. Eso hay que tenerlo absolutamente claro, porque eso se ve reflejado en las planillas. Ya. A menos que piensen trabajar a pérdida. A menos que piensen trabajar a pérdida, que igual le va a terminar costando a la ciudad. Así es. ¿Sí? Lo segundo, las plantas purificadoras no es que abastecen para una ciudad o para una cantidad de personas, pues no. Abastecen para 1,000, para 2,000, para 3,000 personas. ¿Cuántas plantas purificadoras tendrán que plantar en cada pozo para lograr esta calidad del agua? No lo sé, pero eso obviamente el alcalde lo va a tener que explicar en la asamblea donde ha sido convocado para que dé explicaciones respecto de la calidad del agua. Ojo, una cosa es el agua de aquí en adelante y otra cosa es el agua que ya le dieron, que sí bebió la población con el doble nivel de arsénico permitido y que se hizo público gracias al trabajo de la asamblea. O sea, el supuesto daño ya hecho. Ya está hecho. Ya hay un daño hecho. Ya está hecho, Aquí claro. hay un daño hecho. No me van a decir que ahora hay agua limpia. Puede ser que ahora esté limpia. No puedo certificar eso. Tendría que ya el ARSA decirnos a nosotros. Vean, no es que Darwin Pereira está diciendo que el agua tiene el doble nivel de arsénico. Lo está diciendo el ARSA, la autoridad, la única autoridad nacional que puede certificar la calidad de los productos que consumimos, incluido el agua. Yo aquí quiero dejar una cosa absolutamente clara, porque no voy a guardar nada, y ustedes me conocen muy bien. Esta tarea la debieron haber hecho los concejales, no la debió haber hecho la asamblea. Sí, no, es, no fiscalizado. es la primera vez que, si ustedes se dan cuenta, la asamblea se ha tenido que meter a fiscalizar temas de un municipio. Al menos en Machala yo no recuerdo que antes se lo haya fiscalizado al municipio desde la asamblea o desde el Congreso. ¿Sí? Es la primera vez. Hemos tenido que asumir una tarea que la tuvieron que haber hecho los concejales. Tengo muy buenos amigos concejales, pero aquí se quedaron de año. Aquí cometieron una complicidad. Fueron cómplices de esta desnaturalización contra la gente de Machala, porque es un acto ese inhumano. trabajo le corresponde entonces a los concejales. A los concejales. Capaz que ahora se van a lavar las manos en agua purificada, mi querido asambleísta. Han de ir a tomarse la foto capaz ahí, porque aquí hay mucha gente que le gusta estar en el momento que puede figurar, pero no en el momento que hay que luchar. Si nosotros desde la asamblea no le revelábamos esto al país, porque esta noticia tuvo que hacerse nacional, porque obviamente lo que sucede en la asamblea se hace noticia nacional, esto no se supiera hasta el día de hoy. ¿Sí? Esto se manejara solo con la lucha de los barrios de la curva a quienes me les saco el sombrero. Que son a ellos, ojo, es a ellos, a los que hemos visto con nosotros, trabajando, dándonos documentos, pidiéndonos nuestro apoyo. No han sido los concejales, porque otra cosa sería decir, bueno, yo como concejal no pude hacer nada aquí, voy a buscar ayuda más arriba, y hubiesen llegado a la asamblea. Ni un concejal fue a buscar a la asamblea, fue a buscar ayuda a la asamblea. Fueron los moradores de los barrios de la curva, que repito, para mí son unos héroes, y a quienes me les saco el sombrero. Usted hablaba también del tema de la salud, porque realmente son muchos los temas.
que se atraviesan. En primer lugar, la inseguridad, que por cierto es el tema de campaña de muchos precandidatos, alcaldes y concejales. Lo han corrido de muletilla. Es que como ven que la situación de la falta de seguridad en nuestro país es evidente, se percibe, entonces lo utilizan como una muletilla. El otro tema es la salud, y tengo que también decírselo, asambleísta, y a la vez como ciudadano denunciar que en el IES fui a hacer atender a mi hija y no había ni paletas. Ni paletas. ¿Cuánto vale una paleta? Claro que el hospital tiene que adquirir compras mayores, pero no hay paleta. Y la doctora, con vergüenza, tenga que decir, por favor, compre unas paletas. Le dejé regalando 3 paletas, asambleísta. ¿Qué pasa con la salud? A ver, en la salud hay 2 grandes problemas, ¿no? El del IES y obviamente de los hospitales públicos. Recordemos que el IES se mantiene con la plata de los trabajadores. Así es. Y con un de los aporte, afiliados. y con un aporte del 40% respecto de los aportes que dan los empleados al seguro. Pero el órgano rector sigue siendo el MSP y... No, el órgano rector del IES es el Consejo Directivo del IES. El Consejo de Salud Público no toma cartas no tiene nada que ver en el IES. Coordinan acciones, sí, pero en realidad quien dirige es el ministerio, el directorio. Sí, el directorio está presidido por un delegado del presidente de la República, ¿no? Está presidido por un delegado del presidente de la República. Dicho sea de paso, llevamos en el tercero, ¿no? Al primero lo denunciamos. Lo denunciamos porque el primer presidente del IES, que nombra el presidente de la República, era un señor que había sido denunciado hace años por robarle al IES. Eso, ¿sí? Dios mío bendito. Sí, y nosotros lo denunciamos. Eso tampoco se dice. Desde la Asamblea hemos venido fiscalizando duro. Desde la Asamblea hemos venido fiscalizando a los ministros de Agricultura que no han hecho nada. A la superintendente de bancos que ha permitido los abusos de los bancos y que hoy es un problema y que no pueden nombrar al superintendente de bancos. Y desde la Asamblea hemos puesto los ojos también en el IES. ¿Qué pasa en el IES? Resulta que en el IES el gobierno ya le debe más de 8.000 millones de dólares de deuda auditada. Se dice que es mucho más, pero de deuda aceptada ya por el Estado. 8.000 millones. Que ha sido ya comprobada, por decirlo de alguna manera, está comprobado que le debe 8.000 millones de dólares. No le paga un centavo. La última transferencia que le iba a hacer, que no sabemos si se lo hizo, era de 140 millones de dólares, que no le alcanza ni para las paletas, oye, ni para las paletas. Entonces el seguro a ese ritmo camina a quebrar. ¿Por qué quieren que el seguro camine a quebrar? Porque quieren privatizarlo. ¿Sí? El mejor negocio que puede haber en el país es justamente el de la seguridad social, porque todos los meses tiene ingresos de los trabajadores. Y todos los meses, a todos nos descuentan puntualmente pues la plata para pagar el IES. Sin embargo, solo el Estado le debe 8.000 millones de dólares. Los empleadores, solo los empleadores, le deben más de 4.000 millones de dólares. Vaya haciendo números. Más de 4.000 millones de dólares en deuda que los empleadores la tienen impugnada, que no quieren pagar, que no tienen, que se han declarado en quiebra. Tiene un saldo de deuda que no puede cobrar el seguro a los empleadores de más de 4.000 millones de dólares. Entonces, un seguro que no cobra, que no tiene ingresos, ¿cómo puede subsistir? En ese contexto no estoy justificando que no haya medicina. Obviamente en la compra de medicina hay otro cuello de botella porque hemos detectado cosas que a nosotros nos parecen inverosímiles y que las hemos denunciado. ¿Y qué no pasan ahora? ¿Qué pasaron en el anterior gobierno? ¿Y qué pasaron en los gobiernos anteriores? Que resulta que lanzan concursos, por ejemplo, para comprar medicina, y cuando no gana el compadre de los que está concursando, los concursos se caen. Les importa un comino que los hospitales se queden sin medicina. Entonces ahí viene el desabastecimiento. Y ahí viene el desabastecimiento, porque al menos plata para abastecer los hospitales, de la información que nosotros tenemos, de los balances que nos han presentado, sí hay recursos. Tienen recursos para abastecer hasta un 80% de medicina, que estén con un 80%, imagínate, o sea, ya yo me doy por servido, ¿sí? Porque ya sería poco lo que faltaría, pero no están abastecidos al 80%. Pero ¿y quién debe hacer esas auditorías de las compras? Hay instituciones, la Contraloría, ¿sí? La Contraloría los denuncia, la Fiscalía también llega, pero resulta que al final del día demoran 5, 6, 8, 10 años en estos procesos y al final del día los responsables se van a vivir a Miami y acá nos quedamos con la nariz larga. Muy bien, y en cuanto a la salud pública, tampoco es que la realidad es muy distinta, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero en cambio en la salud pública hay otro detonante, hay otro agravante. Lo que yo te decía hace un momento, de la salud pública, que igual podríamos hacer con el seguro, ¿sí? ¿Qué hacemos con la plata, con esos 9.000 millones de dólares en el extranjero? ¿Por qué no los invertimos acá? A la provincia del Oro le hacen falta aproximadamente 14 ambulancias, por decirlo menos, para que cada cantón tenga una. Acaban de dejarle 2. Habrá que ver si son nuevas. Es insuficiente. Porque aquí son campeones para arreglar ambulancias y andar haciéndolas pasar como nuevas. Esperemos que sean nuevas. Sin embargo, yo creo que nosotros, mira, pollitos, si nosotros trajéramos el 50% de la reserva nacional, son 4.000 millones de dólares. ¿Sí? Y le inyectáramos a 500, a 600 millones de dólares a educación, salud y seguridad.
¿sí? Levantaríamos el país. Levantaríamos el país. Y trae $1.000 millones para que los prestes, pues en créditos al 5, al 6%, que son créditos realmente creíbles, porque el crédito del 1% también termina siendo una demagogia. Al final del día, en este país, prestar dinero tiene un costo más o menos del 5%. ¿Qué te quiero decir esto? Que los créditos que están dando al 1% los vamos a tener que pagar nosotros. La diferencia la tenemos que pagar nosotros de nuestros impuestos, porque de ahí van a tomar para cubrir lo que no va a poder cubrirse con el 1%, que no digo que esté mal. ¿Sí? Que no digo que esté mal, pero es un acto demagógico. Critican los subsidios, estos gobiernos de derecha, pero sin embargo ellos también, por otro lado, ¿sí? Para hacer demagogia, los ponen. Antes de ir con el tema del subsidio de la Eco Plus, nada más por el tema demagógico, se me vino algo a la mente. Los tipos C en La Primavera y El Paraíso serán inaugurados el 10 de octubre, pero irónicamente en enero recién serán equipados. Esto no tiene mucha lógica. A ver, en este país somos campeones para inaugurar lo que no hay, ¿sí? Nos pegamos unas farras, unas fiestas, unas chupas, nos amanecemos hasta con dolor de cabeza para inaugurar lo que no hay o para gastarnos plata en lo que no se debe, ¿sí? En ese aspecto somos campeones, ¿no? Tenemos un alcalde que se gastó casi $1 millón en la traída de artistas, cuando esa plata la pudo haber gastado en hacer excelentes pozos o por último repotenciar la planta de agua del cambio o comprar no menos de unas 400 cámaras de alta fidelidad para trabajar en la seguridad. O con esa misma plata se pudo haber montado un centro de monitoreo de seguridad con pantallas, como tiene el EQ911, para trabajar a nivel de barrios. No se lo hizo. Es decir, somos campeones para gastar la plata en lo que no debemos o en lo que no hay. Y yo también recorrí los centros de salud, les falta mucho todavía por dentro. Usted sabe, cuando usted está construyendo una casa, no solamente hacer las paredes, ¿sí? Hay que hacer el tendido eléctrico, hay que tener el tema ahí en los centros de salud, que se necesitan los quirófanos, que se necesita la asepsia, etcétera. Todo eso todavía les falta. 7 de la mañana, 36 minutos en Radio Fiesta La Grande de Machala, enlazados ahora también desde hoy lunes en el estreno con 103.9 Radio Ondas del Pacífico, cubriendo también toda la provincia de El Oro. Por acá nos dicen, mi querido asambleísta, buenos días de Radio Fiesta, al señor asambleísta, que nos hable sobre la venta de las petroleras en Ecuador, dice. ¿Qué sabe de ese tema, mi querido asambleísta? ¿Es cierto o no es cierto aquello? No han vendido todavía las petroleras, lo que se han vendido ya es una gran cantidad de gasolineras. Sí, ya hay un negociado en la venta de gasolineras porque hay un contrato con la Shell, hay que decir con nombre y apellidos, en la que el señor Aparicio Caicedo se habría ganado $5 millones. Eso lo ha denunciado, ha sido denunciado en la Asamblea Nacional. Hay fotos de la fiesta de Aparicio Caicedo celebrando supuestamente esta venta. Aparicio Caicedo es uno de los seres más oscuros que tiene este gobierno porque ha sido denunciado en varias ocasiones, en varios eventos. No pasa nada. Parece que es el hombre del maletín del gobierno y parece que es el hombre que maneja las aduanas, que maneja el petróleo. Y tampoco fue a la asamblea, ¿no? Y no va a la asamblea porque ahora supuestamente es un asesor ad honorem. O sea, está protegido, ¿no? Dice que no es funcionario, ¿no? Está protegido por el presidente de la República. Entonces, este tipo de funcionarios oscuros son los que protege Guillermo Lasso. ¿A dónde vamos a parar, señor asambleísta, con todos estos temas de corrupción que al país lo tiene agobiado y la ciudadanía no ve una luz al final del túnel? Nosotros creemos de que en este momento, al menos yo he planteado porque mandaron a la Asamblea a trabajar una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Nos toca hacer más, a la Asamblea le falta más poder. Le falta más poder, porque cuando usted pide información hay funcionarios que no se lo dan. Un funcionario que no le entrega información para usted fiscalizar debería estar en su casa. Resulta que no podemos votarlo. Si no, tenemos que hacerle un juicio político para poder votarlo. Yo he planteado una reforma de ley que se lo vote el funcionario que no entregue información. O que entregue información equivocada. O que entregue información, o que me diga que esa información no se puede entregar. Nosotros hemos tenido que pelear muy duro con la Contraloría, por ejemplo. Que no nos quería entregar los análisis del agua. Que no nos quería entregar los exámenes que le han hecho a los municipios, a las prefecturas. ¿Sí? Que en primera instancia se negó con el Ministerio de Salud Pública. El primer pedido para que nos entregue los análisis del agua fue negado. Para que ustedes vean el nivel de bronca que tenemos que tener en la Asamblea Nacional, el nivel de paciencia. Entonces yo planteo una reforma que el funcionario que no entregue la información, pasado el plazo, corre en 48 horas y se va de su cargo. Esa es la reforma que he planteado, que es la única forma que podamos fiscalizar de verdad. Porque si no, muchos asambleístas, al menos yo, ustedes saben, yo no me dejo. Pero hay otros asambleístas que se cansan pues de pedir información y no se la entregan. O sea, esa podría ser el arma para poder ejecutarlos a estos señores y que den la información. Así es. Por eso Caicedo debería estar en su casa. Y vamos a trabajar en una reforma legal a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mire usted en los juicios políticos, usted no puede agregar prueba nueva. Por ejemplo, en el juicio político al Consejo de la Judicatura no se pudo agregar la prueba del audio. No se la pudo agregar. ¿Sí? Porque esa apareció después de que se planteó el juicio.
Entonces yo he planteado de que se permita agregar prueba que no se conocía porque así se trabaja en el COGEP. No. Que si no había prueba, no la conocías, puedes agregarla hasta un cierto periodo. Nosotros, al menos los interpelantes, no pudieron agregarla a esta prueba. Bueno, debería permitirse hasta que exista una resolución, hasta antes incluso, ¿no? supuesto. Son las 7:39, el tiempo se nos va volando, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema de la gasolina, que no quiero que se quede en el aire. Ustedes como asamblea, ¿qué piensan? ¿El gobierno incluye un plan piloto para desaparecer la eco o para mantenerla paralela? Sería un tremendo golpe al bolsillo o un paquetazo si se da lo que le menciono primero. Esta es una preocupación más que como asamblea, como bloque de Pachacuti. Al menos en el bloque de Pachacuti estamos muy preocupados porque esta ha sido una lucha que han dado nuestros hermanos indígenas. ¿Sí? Primero para que logren bajar por lo menos 15 centavos en la gasolina, que hubo que dejar, a eso dejó 6 muertos en el actual paro. Y eso nos duele mucho. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, de una lucha que le ha costado vidas, que ha costado que en este momento hay familias que estén desayunando sin un hijo en su casa, sin un padre en su casa. Eso es un tema para nosotros muy delicado, es un tema de sangre, es un tema de vida. Y en consecuencia, me parece que nos quieren hacer un bypass, es decir, que se quieren burlar del pueblo, ahora diciendo que sacan una nueva eco y que la eco subsidiada ya no va a existir porque la nueva eco ya viene con precio liberado. Y obviamente esa cara no nos van a ver a nosotros, ¿sí? No nos vamos a dejar ver la cara, no vamos a permitir eso. Estamos en contacto directo con la CONAIE. La CONAIE está alertada de este tema y la CONAIE lo ha advertido. En 45 días podría haber un nuevo levantamiento indígena que podría incluir esto como uno de sus puntos, como una de sus plataformas de lucha, más allá de que los 12 mesas que se instalaron para que la CONAIE deponga el paro, solo se ha cumplido en una y a medias. Y el 9 de septiembre se cumple el plazo establecido ya para los resultados. Todavía no, recién son de unas mesas, todavía no de todas. Falta el resto, claro. Falta el resto Eso de fue mesas. lo que dijo Leónidas Sí, Issa. falta el resto que más o menos se cumple a mediados de octubre. Sí, a mediados de octubre. Pero parece pues, que no, lamentablemente no es tan buena. No hay la voluntad de cumplir. No hay la voluntad. Por ejemplo, la focalización de subsidios, que siempre hablamos nosotros. Nosotros no hemos dicho que le subsidien la gasolina a todos, porque habrá gente que sí la puede pagar. Incluso por el tema del contrabando. Por el contrabando. O los carros de lujo y la gente que tiene plata. Esa gente sí puede pagar. O sea, esa gente, ¿para qué le vamos a subsidiar? O sea, en ese aspecto el movimiento indígena no se complica. No es que está diciendo subsidio para todos, que es muchas veces como quieren tergiversar lo que habla el Debería movimiento ser indígena. focalizado. Debería ser focalizado. Pero hasta el día de hoy el gobierno entrega una propuesta de focalización. ¿Qué le hemos dicho nosotros? Siguen en reuniones, nada Sí, más. en reuniones. ¿Qué le hemos dicho nosotros? Más bien desde el movimiento indígena, desde Pachacuti han habido propuestas. Focalícese a quienes están en el quintil bajo, según el Ministerio de Bienestar Social, que sí tiene ese dato el gobierno. Focalice a los agricultores, que sí tiene ese dato el gobierno. Porque, por ejemplo, usted como bananero, para exportar una caja de banano, tiene que estar inscrito en el Ministerio de Agricultura. Correcto. Usted como camaronero, para poder exportar camarón, tiene que estar inscrito en la Existe Cámara una Nacional base de Agricultura. datos. Es decir, toda la información respecto a los ecuatorianos existe. No me digan que no existe. Sí, existe en el día de hoy, para que ustedes tengan una idea, software tan inteligentes que toman la foto de la placa del carro e inmediatamente la procesan. Sí. Y saben si ese carro merece o no merece gasolina subsidiada. Es decir, todo eso se puede hacer. No hay la voluntad. Yo le he dicho, mal o bien, empecemos que sea con un plan piloto, focalizando. A la final nos equivocaremos, le cobraremos a lo mejor al que no es. Estoy hablando como Estado. Le cobraremos como Estado a quien es, a quien no es. Pero iremos ajustando en el camino. Pero nada. No hay nada, no hay ni siquiera una propuesta de un plan piloto. Sí. ¿Será que falta capacidad en los funcionarios? Falta voluntad, pollito. Falta voluntad, hay que decirlo así. A este gobierno le interesa un comino a los pobres. A este gobierno lo que le interesa es vender el Banco del Pacífico. A este gobierno lo que le interesa es vender las petroleras. ¿Sí? Porque sabe que en un siguiente paro hasta se podría ir a la casa. Sí, hay que decir las cosas como son. Bueno, Pablo Dávalos, un estadista economista, publicó en su cuenta de Twitter que 10 grupos económicos, entre ellos Almacenes Juan el Juri, General Motors, claro, vea esta tremenda monstruo, ¿no? Corporación Favorita, entre otros, Gerardo Ortiz e hijos, importadora Tomebamba, La Fabril, entre otros, transfirieron al exterior en el 2020, en plena pandemia, 4.933 millones. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Falta de control tributario? ¿Falta de control a los capitales? A ver, primero, ¿cómo nos enteramos y cómo se entera Pablo y cómo nos enteramos todos los ecuatorianos de esto? Porque existe el impuesto a salida de divisas, que es el que lo quieren eliminar para ocultar estos datos. ¿Ya? Yo he dicho que el impuesto de salida de divisas debe mantenerse, aunque sea en el 0.01%. ¿Quién se opone? Porque los grupos de poder. El presidente Lazo ha dicho que hay que eliminarlo. Porque sabe que cuando nosotros, a través de eso, lo podemos tener controlado cuánto sacan de dinero. Se llevaron 4.000 millones de dólares del país. Oiga, no hay plata para crédito productivo en este país. Pero estos grupos se llevan 4.000 millones de dólares del país. O sea, este país por todo lado lo exprimen. Y eso es lo que no les gusta.
¿Sí? Estos son estos de aquí, estos que sacaron dinero, son los que no les gustan los paros, pues. Estos que sacaron dinero son los que aparecen todos los días en los grandes canales de televisión como grandes estadistas económicos, ¿sí? Dando fórmulas mágicas, que los pobres se mueran de hambre mientras ellos comen sushi, mientras ellos sacan la plata en aviones, mientras ellos sacan la plata por miles, son 4.000 millones de dólares, menos en nuestra economía, ¿sí? Menos en nuestra economía. ¿Sabe cuánta hace falta ese circulante aquí en este momento? Es terrible lo que hacen los grandes grupos económicos con el país, es inhumano. ¿Sabe cuándo lo sacaron? En la pandemia. En plena pandemia. En plena pandemia. Mientras estábamos preocupados por la pandemia, calladitos, ellos estaban sacando la plata del país. Porque tienen plata para votar para arriba y le importan un pepino a los pobres. Muy bien, las 7 de la mañana con 44 minutos, 7:44. Hay un tema que no quedó muy claro acá en la provincia y merece una respuesta también. Y es acerca de el nombramiento de su hermano en el Consejo Nacional Electoral. ¿Le incomoda que le pregunta al respecto? Porque se lo podría considerar tal vez, no sé, se me ocurre, pero como quizás influencia suya para que eso ocurra o no tiene nada que ver. ¿Qué le tiene que decir a los orenses? No, de ninguna manera no me incomoda. Yo más bien me he reído un poco, me causó un poco de jocosidad pensar de que Darwin Pereira anda en esas cosas. Creo que le he demostrado a lo largo de toda mi carrera política. Yo no soy nuevo en política. Tengo 16 años en Pachacuti. Hice dirigencia universitaria, Pollito, y la gente sabe que yo no me vendí por un puesto. Yo lo recuerdo. Yo no me vendí por un puesto. Yo pude haber quedado tranquilamente trabajando como profesor en la universidad si hubiese callado muchos actos de corrupción. Y esto no tengo cara ni pacho en decirlo. Y no los callé. No los voy a callar ahora. Y no voy a prestar por estas cosas. Pero tampoco le puedo negar a mi familia que trabaja en el sector público. Imagínense eso, todo el mundo necesita trabajar. Mi hermano es amigo personal de la vocal nacional Elena Nájera. Amigo personal, como que fuéramos amigos tú y yo, como si fuéramos amigos. ¿Sí? Y ella le ha depositado su confianza a mi hermano. ¿Yo qué puedo ir a decirle a ella, oye, no lo pongas porque es mi hermano? Eso es imposible. Sí, yo ahí no tuve absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Nosotros no tenemos incidencia en ninguna otra función del Estado. ¿No es Pachacuti entonces? Mi hermano no viene por una cuota ni por nada de Pachacuti. No es político tampoco. Porque los otros vocales están identificados. Por ejemplo, Enriqueta Puya con UNES, el señor Rodríguez con el Partido Social Cristiano, y se pensaría que Robert Pereira con Pachacuti. No, de ninguna manera. No tiene nada que ver. Ese nombramiento no tiene nada que ver con Pachacuti. Nosotros en Pachacuti no tenemos un solo vocal en todo el país, dicho sea de paso. En todo el país no pudimos poner. El Partido Social Cristiano lo tiene. Creo lo tiene. ¿Sí? UNES lo tiene. Nosotros no. Nosotros no hemos podido poner un solo vocal en ninguna parte del país porque eso ha sido, en primer lugar, es una libertad que tiene el CNE para nombrar a quienes ellos quieran. Ellos sabrán a quiénes nombran, pero nosotros no tenemos incidencia en aquello, así que no tiene nada que ver por mí. O sea, yo en ese aspecto tengo la conciencia tranquila, pero repito, tampoco le puse a mi hermano, oye, no trabajes porque eres mi hermano. Claro. O sea, pongámonos en que no papel. Tuvieran derecho a trabajar. Claro, finalmente, yo creo que hay un tema que se nos queda en el aire y sí quiero aclararlo. Ajá. Y sí quiero, dejarlo aquí un poco aclarado, porque creo que es un tema también que nos está ayudando y estamos tratando de poner nuestro granito de arena. Hace un momento hablábamos de la inseguridad que vive el país, sí, de la falta de inversión del gobierno, de la falta de empatía de los alcaldes también para meterse en el tema, porque la alcaldía también pudo haberse metido en este tema. Sin embargo, nosotros desde la Asamblea Nacional, desde esta vicepresidencia de la Asamblea Nacional, estamos llegando con nuestro granito de arena. Estamos haciendo una donación de un kit de 4 cámaras a los barrios para que ellos con su propia voluntad, con su propia experiencia, vean los 4 puntos más calientes del barrio y las coloquen. ¿Cuántas cámaras? Hemos entregado ya en el barrio Los Pinos, hemos entregado en el barrio Urcesa 2, en Urcesa 2, sector 3, sector 1, el sector 1 estamos todavía por entregar, hemos entregado en el barrio 3 de noviembre, hemos entregado al Colegio Aurelio Prieto de Pasaje, porque también nos preocupa la seguridad de los estudiantes, y hoy vamos a hacer la entrega de 6 cámaras de seguridad al centenario Colegio 9 de octubre. A veces es un trabajo silencioso, pero también tenemos que hacerlo público. ¿Donación de parte de? De parte de Darwin Pereira. Esto no tiene nada que ver con el Estado, no tiene nada que ver con la Asamblea. ¿La empresa privada? La empresa privada. Algunos amigos, hemos hecho autogestión con algunos amigos y hemos logrado tener estas cámaras para poder ir entregando de a poco, porque sale de nuestros recursos, de los recursos de algunos amigos que nos ayudan. Lo que sí les recomiendo es que se reúnan con las autoridades de policía del ECU 911, porque una cosa es tener cámaras para coordinar, y otra cosa es atender las emergencias. Sí, por supuesto. No, esto es básicamente un tema neta, casi como privado, ¿no? Porque, a ver, un vecino pone el internet, esto es una minga, ¿no? Otro vecino pone el cable, otro vecino pone la luz y así nos vamos un poco... Usted pone las cámaras y la instalación. Las cámaras y los vecinos se encargan de la instalación. Es un trabajo conjunto. Internet queda bajo de ellos. El cuidado, porque son cámaras delicadas, hay que cuidarlas, hay que darle mantenimiento, etcétera. Sería un circuito cerrado entre barrios. Sería un circuito cerrado entre barrios. Pero obviamente apuntamos a algo más grande, ¿no? Apuntamos a que algún día ya el municipio tenga un centro de monitoreo a nivel barrial. Es decir, que no le cause carga
al ECU 911 y que se conecte con el ECU 911 solo cuando haya un suceso, un siniestro. Eso es lo que apuntamos. Así es realmente el protocolo, Sí. ¿no? Establece mediante decreto constitucional que el ECU 911 tiene la videovigilancia en todo el país, pero los municipios pueden dar soporte, apoyo, y cuando existe una emergencia, pues Claro. obviamente unirse. Eso pasó con el ECU Guayaquil, la Corporación Nacional de De Seguridad en Guayaquil terminó llamándose ahora ECU 911 Guayaquil, y son aliados, pero evidentemente tiene su autonomía como Con tal. el municipio. Eso es lo pueden hacer los municipios. Eso es lo que pretendo yo que un día se haga en el municipio. O sea, estamos mirando a futuro. ¿Por qué? Tener todos los barrios vigilados. Esto es una meta que nos hemos puesto en 3 etapas. La segunda etapa sería que los UPC pudieran controlar estos circuitos, pudieran tener acceso a estos de aquí. Porque como son cámaras que se pueden manejar por internet, pueden tener acceso. Sí, y la tecnología lo Sí, permite. La tecnología lo permite, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que en los UPC pudiera haber un minicentro de control de los barrios que ellos controlan, y luego de eso pasar ya al municipio, y luego sí conectar el municipio con el ECO. Pero parece que más importante era el J Balvin, ¿no? Parece que más importante... Aunque estemos con agua con arsénico. Sí, parece que más importante era traer artistas que, obviamente, a ver, y hay que decirlo sinceramente. Después va a decir la gente farrera que a usted no le gustan las farras. esto es practicar para que la ciudadanía lo sepa, practicar lo que se practicaba en Roma: pan y circo para el pueblo. Más que lo mates de hambre, pan y circo para el pueblo. Esta es una lección en política desde la época romana. Pésima, malísima, ¿sí? Porque tú le das circo al pueblo aunque lo mates de hambre, ¿sí? O sea, hay circo, no hay pan. Entonces, esa es la desgracia. Para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy y hambre para mañana. Pero estamos ahí poniendo nuestro grano de arena. Nos hemos fijado una meta ambiciosa y estamos ahora mismo también llevando este tema a los colegios porque nos preocupa mucho la seguridad de los colegios. Le agradecemos, asambleístas. El tiempo se nos terminó, pero esperamos que esté más seguido por acá en la radio. Gracias a ustedes. Siempre es un honor para mí estar por acá. Ahora que estamos acá, podemos hacerlo presencialmente, y cuando estamos en Quito, pues virtualmente. Bueno, muy amable. muchísimas gracias. Un abrazo para toda la ciudadanía. Al asambleísta lo tenemos en otra oportunidad. Cuando guste, bienvenido como siempre acá, mi querido ingeniero. A ustedes, un abrazo para toda la culta ciudadanía. Buenos Muy bien, días. gracias, asambleísta.